llevo, mi Señor, cómo me deleito. Ahora, pero esta es una, miren, nuestro Señor Jesucristo le dice, bienaventurado eres, Simón Pedro le dice, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora, entonces, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, tiene que ser por revelación. O en otro caso, lo tenemos que vivir en carne propia. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿quién es para usted el Hijo del Hombre? ¿Cómo lo conoce usted? ¿Qué es? Miren. Qué bien que nadie ha contestado todavía. Pero porque miren pues, el que me diga, para mí es de lo que usted me diga. ¿Tenemos un micrófono por ahí? Sí, bueno. Le vamos a dar 5 minutos para que me diga por qué para usted es lo que usted va a decir. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Bueno, pregunto una vez más. ¿Qué es para usted el Hijo del Hombre? ¿Cómo lo conoce usted? Levante la mano el que. Ok, pase para acá, hermana. Aquí enfrente, mire. Y nos va a decir a usted, ¿qué es para usted el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre viene siendo nuestro Padre, nuestro Redentor. Él es el que ha peleado las batallas. Una sola mías. manifestación, hermana. Una sola manifestación. Para que todos puedan decir algo. Amén. Pero hermana. Pero diga por qué. Ok. No sé si entendieron. Por ejemplo, miren. Les voy a quitar una oportunidad. Okay. Miren, por ejemplo, mira pues. Yo voy a decir, por ejemplo, pudo decirlo alguno de ustedes, pero ya no se puede repetir. Pudo haber dicho alguien, para mí, Él es mi sanador. ¿Por qué es mi sanador? Porque cuando yo estuve enfermo gravemente en una enfermedad de muerte, Dios me permitió no visitar un médico aquí en la tierra, sino que puse mi confianza en Él, puse mi esperanza en Él y Él me sanó. Por eso yo puedo decir que Él es mi sanador. Amén. Así que, hermana, ¿qué es para usted? Porque Él es el que pelea mis batallas. ¿Cuándo peleó una batalla por usted? Cuéntenos. Cuando Él me ha salvado a mí, mi casa. ¿En qué momento? En los momentos más difíciles. Cuéntenos un momento difícil. Hay muchos. Una sola. Una de tantas. Cuando yo clamaba que dejara, que a mí me diera fuerzas para yo dejar libre o dejar a la persona que más me hacía daño. ¿Alguien más? Hermana Margarita, ¿qué es para usted el Señor? Para mí es mi Salvador. Amén. ¿Por qué es su Salvador? Porque me rescató del lado cenagoso del mundo. Amén. Me rescató de donde estaba, del hoyo donde estaba. Él me rescató de ahí. Amén. 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 Es nuestro Salvador. Por lo menos todos los que estamos aquí, para nosotros es nuestro Salvador. Porque dice la palabra del Señor que nosotros estábamos, miren, dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Él nos salvó. ¿Verdad? Entonces, por lo menos aquí todos podemos decir, Él es mi Salvador, ¿verdad? ¿Alguien más? Uno por uno. Hermana. Para mí Jesucristo en primer lugar es mi Salvador y aparte en ocasiones especiales ha sido mi abogado,
porque Él me ha socorrido en los momentos difíciles, tanto de personas malas que han querido atentar contra mí, como en lo espiritual. Por eso yo digo que para mí Jesucristo es mi abogado, es el justo juez para mí, que en todo momento Él ha estado delante de mí y me ha sacado de los problemas en los que yo a veces no sabía cómo salir, pero gracias a Él, que es el abogado mío, y puede ser también de ustedes, yo he salido de esas dificultades, de esos problemas, porque todos pasamos por momentos difíciles. Pero el Señor tiene muchos nombres, como nos han enseñado, tiene muchos títulos, y nosotros tenemos la disponibilidad de hacernos acreedores de lo que Él es para nosotros. El Dios les bendiga, hermanos. Amén. ¿Alguien más? Miren, Él es nuestro abogado, porque miren pues, o sea, nosotros como pecadores ya se habían levantado actas en nuestra contra. Amén. Donde estaba el diablo, el que acusa, porque el significado de diablo significa el acusador. O sea, él llegó delante del Padre diciendo, mira, así como acusó a Job, le dijo, mira, tu hijo o tu hija es pecador, tu hijo o tu hija no merece la vida. Sin embargo, Jesucristo dice que Él está a la diestra del Padre, dice que Él va y dice, y que Él nos justifica como nuestro abogado. O sea, por eso dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es nuestro abogado. Amén. Hermana Gaby, ¿qué es para usted el Señor? Una sola manifestación. Amén. Buenas noches, mis amados hermanos. Es difícil escoger una porque el Señor se ha manifestado de muchas maneras, demasiadas. Pero si habría que elegir una, yo elegiría que Él es mi restaurador. Y algo Amén. bien curioso, porque yo no sabía que yo estaba rota. Yo no sabía que yo no estaba bien delante de Él. Hoy estaba viendo una palabra en la Biblia que dice que dejemos de dar palabra de arrogancia, de altanería. Y digo yo, Señor, ¿cuántas veces yo salió de mi boca tanta palabra vana, tanta palabra de arrogancia, como si yo a Él no lo necesitara? Y una de las manifestaciones de Él fue eso, restaurarme como su hija, porque yo no estaba bien, aun cuando creía en mi pensamiento terrenal que yo estaba bien, no era cierto. El Señor es tan maravilloso que nos da lo que realmente necesitamos, no lo que nosotros querramos. Y esa es una de sus manifestaciones más maravillosas que yo he recibido de Él. Amén. Amén. Miren, Él es nuestro restaurador. Dice la palabra del Señor que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Pero es como este edificio, ¿verdad? De que si este edificio, yo me imagino que cuando lo construyeron, lo dejaron bien bonito, bien limpio, pero a través de los años, ¿verdad? Se empiezan a caer las paredes, empiezan a destruirse, ¿verdad? Nosotros, hermanos, Dios nos hizo perfectos. Pero debido al pecado, debido a la contaminación, ¿verdad? Tiene que venir Dios y tomarnos en su mano y empezar a restaurarnos, ¿verdad? También puede ser nuestro restaurador. Amén. Hermana Anaí. 5 minutos le dije y no toman más de 2 minutos. Ok, el Señor igual se me ha manifestado diferentes maneras y una de ellas es mi proveedor. El Señor, Él conoce nuestras situaciones, Él conoce muchas veces pues nuestras carencias, y cuando más lo necesité, pongámoslo así, en una necesidad que yo necesitaba pagar algo, proveer algo, el Señor tan hermosamente se manifestó como mi proveedor.
Y fue tan hermoso porque ahí entendí que aún por mis fuerzas, aún que, como digan, yo por mi esfuerzo me gané el dinero, por mi esfuerzo fui y trabajé, ahí entendí que no es por mis fuerzas, sino porque Él nos da las fuerzas, Él nos abre las puertas de bendición para cada uno de nosotros, y es ahí donde Él se manifiesta como nuestro proveedor, porque todo es de Él y todo va para Él. Así Amén. que- ¿Alguien más? ¿Nadie más? Hermanos, Él es nuestro, miren, nuestro libertador. De los que no han tocado, Él es nuestro libertador. Dice que Él es Jehová de los ejércitos. O sea, Él pelea, Jehová Sebaot, Él pelea por nosotros. También Él es Jehová nuestra bandera. ¿Ya? Hermanos, cuando nosotros vemos de cómo el pueblo de Israel iba a la batalla, había un hombre bandera. Amén. Había un hombre bandera donde Él daba la señal, y cuando Él daba la señal, nuestro Dios se levantaba a favor de su pueblo y confundía a los enemigos, y ellos no tenían que pelear. Y muchas veces de nosotros, yo no sé si usted, hermano, alguna vez se metió a problemas o tuvo problemas con alguien y quizás lo amenazaron o le dijeron algo, y uno dice: Señor, si esa es tu voluntad, Señor, y si soy culpable, Señor, que se haga conforme a tu palabra, pero tú conoces mi corazón. Y hermanos, y Dios se levanta a pelear por nosotros, ¿ya? Pero también, miren, Jehová, Jehová, por ejemplo, Adonai, ¿verdad? Adonai Dios es mi Señor, ¿ya? Y cuando Dios es mi Señor, cuando yo le entrego mi corazón, hermanos, cuando uno, miren, nuestro Señor es un Dios especialista en los momentos donde uno dice: ya no puedo más, ya no se puede, ¿ya? Hice todo lo posible y ya no se puede, esto ya es imposible. Ahí es donde Dios le dice: bueno, ahora déjame a mí trabajar. Lamentablemente nosotros esperamos hasta ese momento. Miren, pero Dios, miren, por eso es importante que nosotros conozcamos a nuestro Señor, ¿ya? Porque muchas veces nos acercamos a una iglesia, o vamos a una iglesia, o tenemos años en una iglesia, pero no conocemos a Dios. No conocemos a Dios. ¿Cómo podemos llegar a conocer a nuestro Señor como nuestro sanador si no nos enfermamos? Hermanos, Dios no es que quiera castigarnos, sino que Dios, hermanos, provee de algo para que sea manifestado en nosotros, ¿ya? Dios tiene por lo menos 66 manifestaciones. Por ejemplo, Emmanuel. Hay un momento donde uno se siente tan solo, hermanos, a pesar de que está su familia con uno, a pesar de que está uno acompañado y ve a todos contentos, y uno se siente tan triste, tan solo. Ahí es donde Emmanuel, Dios está conmigo, porque eso es lo que significa Emmanuel, ¿ya? Entonces, todos los nombres, miren, por eso nuestro Dios, cada nombre es una manifestación, ¿ya? Miren, hermanos, ¿cuánto de nosotros en algún momento se sintió, por ejemplo, no amado por sus padres? Miren, Dios me permite vivir etapas. Hace poco, hace unos 5 o 6 meses, pasé una etapa donde yo me sentía tan solo, yo me sentía tan desesperado. Y a través de una alabanza, ¿verdad? Donde yo pude sentir a mi Padre de los cielos una vez más, ¿ya? Me sentía tan solo, en un momento me sentí como huérfano, ¿ya? A pesar de que tengo mi padre biológico, a pesar de que tengo mi padre espiritual, pero en algún momento me sentí tan solo. Y a través de una alabanza el Señor me hizo sentir que ahí estaba conmigo como mi Padre, ¿ya? Por eso uno confiadamente se acerca y dice: Padre mío, eres tan hermoso. ¿Por qué? Porque hay una manifestación. Miren, yo quiero decirle de que las situaciones que vivimos
que Dios nos permite pasar no es ni por castigarnos, tampoco es porque nos portamos mal, aunque algunas veces sí nos portamos mal, ¿verdad? Pero a veces lo que Dios quiere es darse a conocer a nosotros. ¿Cómo podemos conocer, como decía la hermana, como nuestro proveedor? Si no es en un momento de escasez, ¿ya? En una escasez financiera quizás, ¿ya? Ahí es donde nosotros, o en una escasez de alimento, ahí es donde uno dice, Señor, ¿qué le voy a hacer? ¿Verdad? Uno por alguna enfermedad no trabaja quizás una semana o 2 semanas y lo que recibió de lo que le quedaba dice que esto no me va a alcanzar para trabajar la semana y luego que me paguen, dice uno, ¿verdad? Pero ahí es donde Dios, cuando uno mira, uno empieza a comprar y pareciera que las cosas están baratas, pero no, sino porque Dios está proveyendo de alguna manera, ¿ya? Cuando uno siente a alguien dice, te invito, o cuando uno siente algo dice, mira, te invito a comer, o cuando, hermanos, y es cuando uno necesita, ¿ya? Miren, Dios quiere que nosotros le conozcamos. ¿Por qué? Porque en la palabra del Señor encontramos a algunos que no lo conocieron de una manera gloriosa, por lo menos, miren pues, en Mateo capítulo 13, versículo 54 dice, y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? O sea, a nuestro Señor Jesús lo conocían, ¿verdad? Para los que habían crecido con él aunque nació en Belén, pero él creció en Galilea, ¿ya? A él, por ejemplo, lo miraban y le decían, y cuando lo vieron hablar, dice que se maravillaban, se asombraban en la forma en que hablaban, ¿ya? Y él decía, ¿de dónde saca este hombre tanta sabiduría? Y empezaron a hablar entre ellos, dijeron, ¿y no es este el hijo del carpintero? ¿Cómo puede un hijo del carpintero tener tanta sabiduría? Lo que pasa es que ellos lo conocían solamente como el hijo del carpintero. Si nosotros lo conocemos a nuestro Señor como un carpintero, lo más que podemos obtener de él, un gabinete, un mueble, ¿verdad? ¿Cómo podemos obtener una sanidad de él si lo conocemos solamente como un carpintero? Hermano, de veras que Dios permite muchas situaciones y uno, miren, qué maravilloso es depender de Dios, aunque pasa uno por situaciones difíciles. No se llama su madre María y sus hermanos Jacob. Miren, conocían a toda la familia. Es como si usted en su tierra regresara a su tierra donde nació, porque yo sé que la mayoría de los que están aquí no nacieron aquí, ¿verdad? ¿Quiénes nacieron aquí? Nadie, ¿verdad? Ahí está, ¿verdad? Pero es como si regresáramos a nuestra tierra y nos paráramos en la plaza y empezar a evangelizar. Los que nos conocieron cuando éramos niños, decir, ¿no es este el hijo de tal fulano? No es, yo lo conocí cuando era pequeño, era travieso o era traviesa, era inquieto, era inquieta. Para los que lo conocieron en la escuela, pero si en la escuela ni siquiera podías, ni las matemáticas se las sabía. Pero es que cuando ya conocemos a Dios, Dios nos empieza a capacitar. A nuestro Señor Jesucristo, a él le preguntaron, ¿quién es este? ¿Por qué obtiene tanta sabiduría? Todo lo que habla es asombroso, es maravilloso. En Marcos capítulo 6, versículo 3 dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simeón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas y se escandalizaban de él? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo,
no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Miren, miren, ¿por qué no hizo él muchos milagros en su tierra donde él creció? Porque a él solo lo conocieron como el carpintero. Por eso le preguntaba, ¿verdad? ¿Cómo lo conocemos a él? ¿Cómo podemos decir, miren, es que miren, Dios nos permite vivir ciertas situaciones, incluso ciertas enfermedades, para poder conocerlo a Él. Él nos permite ciertas situaciones para poder conocerlo a Él. Por eso, miren, no es que nos cuenten cómo es Él. Vemos en el libro de Job, por ejemplo, un hombre, hermanos, que él dice en el capítulo 42, en el último capítulo del libro de Job, dice, él de oídas, dice, yo de oídas te había oído, pero más ahora mis ojos te ven. ¿Cuántos de aquí sabemos que Él sana? Ahora, ¿cuántos nos ha sanado Él? ¿Ya? ¿Cuántos hemos oído que Él hace milagros? ¿Y cuántos hemos obtenido un milagro de Él? ¿Ya? Miren, muchos milagros hace en nosotros, incluso diariamente, y no nos damos cuenta. ¿Ya? La vida es un milagro. Miren, yo le puedo decir que para mí ha hecho muchos milagros. A mí el Señor me alcanzó el 7 de julio del año 2001. Me estaba muriendo del alcohol y de la droga. Estaba, hermanos, muy mal del estómago. Y cuando el Señor me alcanzó, estando solo en un lugar, yo clamé a Él, yo le dije, Señor, muchos he escuchado estas palabras y dice, ¿cómo se atreven a decirle eso al Señor? Yo en mi ignorancia lo dije. Créanme, en mi ignorancia. Quizás pequé en contra de Él, que me perdone. Pero yo le dije, Señor, si realmente existes, yo te quiero conocer. Yo no me quiero morir. Quiero que me des una oportunidad más. Pero clamaba a Él, lloraba. Y yo bien pude sentir después de más de un mes de no poder dormir. Debido al efecto de la droga y alcohol, pude sentir de cómo sus brazos me tomaron en sus brazos y me quedé dormido. Dormí aproximadamente 8 horas y cuando desperté no tenía ni un solo dolor, ni un efecto ni de droga ni alcohol. Yo no tuve procesos de descontaminación como algunos. A mí el Señor, cuando desperté, no tenía ningún efecto de nada. Solo regresé a la casa donde estaba viviendo, me fui a bañar y busqué una iglesia. Por primera vez, yo busqué una iglesia. Y no solo esa vez, a través de estos años, me he enfermado. Y el Señor me ha sanado. No he tenido que ir a médico. En algún momento dudé de su poder y fui al médico y me salió caro. Tuve que pagar más de $7,000 por dudar de su poder. Ahora, pero yo le puedo decir que Él me sana. ¿Ya? Hoy día he tenido una semana muy difícil, tanto del estómago, malestar estomacal, como también otras cosas por ahí. Pero el Señor hoy me sanó. ¿Ya? Hermanos, Él puede sanarte. Él puede sacarte, como decía la hermana. Él me sacó del lugar donde yo estaba. Él me sacó del hoyo cenagoso, dice su palabra, ¿verdad? Como dice Salmo 40, ¿verdad? Él me sacó del hoyo cenagoso, ¿verdad? Del barro donde estaba y me puso sobre la roca, sobre la peña. Por eso que cantamos aquel canto que dice, ¿verdad?
puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos, puso cántico nuevo en mi ser. Hoy podemos cantarle a Él con alegría y con gozo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él nos ha sacado de ese lodo cenagoso, de un lugar, hermano, donde quizás muchas veces salíamos de un problema y caíamos en otro problema, ¿ya? Salíamos de una dificultad y caíamos a otra dificultad. No había estabilidad en nuestro caminar, pero Él vino y nos tomó en sus brazos y nos puso sobre la roca que es Cristo Jesús. Eso es el poder del Dios, ¿ya? Hermanos, hoy día, por ejemplo, el día de hoy, nosotros no sabemos de qué nos libró el Señor, pero hubieron ángeles ministradores, dice su palabra, al servicio nuestro, que nos libran de algún momento. A veces dice uno, ¿verdad? ¿Qué tráfico hay? No, el Señor nos está librando de algo, ¿ya? Es que Dios, hermano, mire, nosotros porque no vemos la mano del Señor, pero la mano del Señor continuamente está obrando. Por ejemplo, Natanael, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. O sea, Felipe, hermanos, era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Felipe era uno de los discípulos de Juan el Bautista. Felipe y Andrés, esos dos eran discípulos de Juan el Bautista. Pero ellos escudriñaban la palabra del Señor. Pero llegó un momento, dice que cuando encontraron a Jesús, ellos se alegraron. Por eso fue a buscar a Natanael y le dice, hemos hallado al Mesías, hemos ya hallado al ungido, hemos hallado a aquel que ha de venir, ¿verdad? Pero no solamente dice de lo que estaba escrito en el libro de Moisés. Y Natanael le dijo, miren cómo contestó Natanael, aunque Natanael posterior a ellos se convirtió en su discípulo y fue uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿Ya? Es como si a nosotros, a cada uno de nosotros de los que nos conocen, ¿verdad? Y nos dijeran, de tal lugar puede salir algo bueno, ¿verdad? De tal barrio, de tal colonia, ¿puede salir algo bueno? Claro que sí. Dios está levantando en este tiempo, hermanos, una nueva generación. Cuando hablo de una generación, no hablo solamente de jóvenes, sino con jóvenes y ancianos juntamente, dice su palabra, ¿verdad? Donde proclaman el nombre del Señor, donde declaran el poder de Dios. Y le dijo Felipe, ven, cuando Jesús vio a Natanael, miren lo que Natanael dijo, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. O sea, Natanael, hermanos, incluso Natanael era uno de los discípulos mayor preparados académicamente que había con él. Sin embargo, dice su palabra que en él no había engaño. ¿Podrán decir eso de nosotros? ¿Podrán decir que no hay engaño en nosotros? ¿Verdad que todavía hay un poco de engaño en nosotros? Al menos yo creo que hay un poco de engaño en mí. Le dijo Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Ya Natanael ya le llegó la revelación, ¿ya? Porque acuérdense, hermano, miren, muchas veces nosotros conocemos al Señor por revelación, pero a veces lo conocemos porque la vivimos en carne propia. Tenemos que pasar por situaciones. Dios permite que pasemos situaciones para que lo conozcamos, ¿ya? Y por eso, miren, por eso con toda sinceridad, el único que merece toda la gloria, toda la honra, es Él, ¿ya? Es Él. Nosotros, hermanos, la palabra del Señor dice, ¿verdad? Nadie lo buscó. Ni uno solo lo buscó, ¿ya? Nadie lo buscó.
todos se descarriaron a una sola. ¿Verdad? ¿Pero por qué? Muchas veces nosotros decimos, es que yo busqué al Señor. Hermano, no buscamos nosotros al Señor. El Señor no estaba perdido, nosotros estábamos perdidos. Él nos alcanzó en su gracia, en su misericordia. Él nos alcanzó, Él nos escogió. Yo no sé dónde estaba usted cuando el Señor lo alcanzó, ¿verdad? Pero Él fue el que nos alcanzó a nosotros. Miren, esto es el pasaje de cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado. Cuando nuestro Señor Jesucristo ya había resucitado, dice la palabra del Señor que hermanos, iban 2 discípulos de nuestro Señor Jesucristo camino a Emaús y nuestro Señor Jesucristo los alcanzó. Pero ¿cómo lo identificaron a él? Le dijeron, eres tú el único forastero que no sabe lo que ha estado pasando en estas tierras. Por eso le preguntaba, ¿cómo lo conoce usted? ¿Cómo conocemos a nuestro Señor Jesucristo? Es importante que nosotros le conozcamos para poder dar testimonio de Él. Porque, hermanos, el testimonio de Él va a ser basado en lo que hemos vivido. ¿Ya? Porque, miren, muchas veces recetamos medicinas, pero no recetamos a Cristo. ¿No le ha pasado a usted alguna vez? ¿Ya? Alguna vez uno dice, ¿verdad? Cuando alguien nos cuenta, fíjese que tengo un problema de salud, tengo este problema. Oh, sí. Yo padecí de esa enfermedad, pero tomé esta medicina, tómala, eso te va a curar. Pero no testificamos, es decir, a mí, yo estaba de esa enfermedad y a mí Cristo me sanó. Eso no lo hacemos. Eso comúnmente no lo hacemos. Puse mi confianza en Él, ¿verdad? Y Él me sanó. A veces no lo hacemos. A veces nos da pena, ¿verdad? A veces nos preocupa. Es decir, ¿qué van a decir de mí? ¿Que soy evangélico? ¿Que soy cristiano? ¿Qué van a decir de mí? Hermanos, a veces hasta abogados recomendamos. Pero no recomendamos a nuestro abogado, que está a la diestra del Padre, que constantemente está, hermanos, a nosotros, defendiéndonos contra toda acusación, porque constantemente, déjeme decirle que constantemente el enemigo allá está acusándonos, ¿ya? Constantemente el enemigo está allá arriba diciéndole al Padre de los cielos, mira, ahí está tu hijo, ahí está tu hija, te canta, te alaba, pero mira lo que hace, constantemente está acusándonos. Pero allá se acerca nuestro Señor Jesucristo como nuestro abogado y nos cubre y le dice al Padre, ¿sabes qué? Le dice, perdónalo, porque yo di mi vida por él o por ella. Yo me entregué por él o por ella. Perdónalo. La tierra, el mundo está lleno de contaminaciones. El mundo está terrible, perdónalo. Constantemente está nuestro abogado defendiéndonos. Ahora, en la palabra del Señor encontramos muchos testimonios. La palabra del Señor no lo puse aquí, creo que es Lucas capítulo 15, si no estoy mal. La mujer de flujo de sangre es una mujer, hermanos, miren, dice la palabra del Señor que esta mujer tenía un flujo de sangre. Las mujeres saben, nosotros los hombres no. Pero las mujeres tienen un periodo, ¿verdad? Pero esta mujer durante 12 años tenía un fluir de sangre. Tenía un flujo de sangre durante 12 años, constantemente. Yo no sé, miren, yo no sé cómo su mente puede visualizar a esta mujer. Pero yo puedo visualizar a esta mujer toda delgada, toda demacrada. La palabra del Señor dice que en la sangre está la vida. Pero si esta mujer tenía un flujo de sangre, hermano, no había vida en ella. Una mujer triste, una mujer amargada, una mujer, hermanos, yo no sé.
¿Qué más decirle? Pero es una mujer donde, hermanos, hermanos, por 12 años, hermanos, encima de eso, según las leyes de Israel, cuando una mujer tenía flujo de sangre, se apartaba de su familia. Incluso las mujeres que tenían su periodo menstrual no podían acostarse ni con su esposo, ni acercarse a sus hijos. Porque para la ley que Moisés había dado, que de parte de Dios, hermanos, estaban contaminadas. Entonces las mujeres no podían. Ahora, una mujer con flujo de sangre no tenía comunicación con nadie, no tenía relación con nadie, no se acompañaba de nadie, estaba sola, estaba apartada del pueblo, estaba alejada del pueblo, estaba en las afueras del pueblo. Dice la palabra del Señor, miren, por eso es importante, miren esta mujer, dice que cuando oyó que se acercaba nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra que esta mujer ya había vendido todo cuanto tenía en médicos para pagar a los médicos. Ya no tenía nada, ya no tenía esperanza, ya no tenía solución. Pero cuando oyó que venía el Mesías, cuando oyó que venía el ungido, dice la palabra del Señor que esa mujer, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, cuando andaba, hermanos, andaba rodeado de sus discípulos y la multitud que lo apretaba. O sea, no había lugar como acercarse a él. O sea, hermanos, esta mujer que estaba contaminada, que tenía flujo de sangre, que no podía acercarse a él, o sea, no podía llegar hasta Jesús porque había mucha gente. Si el pueblo se enteraba de su condición, a esta mujer la iban a apedrear, según la ley. La iban a apedrear. Pero dice la palabra del Señor que ella dijo, si tan solo tocare el borde de su manto, yo seré sana. Ahora, ¿por qué esta mujer quería tocar el borde de su manto? En el Salmo 133 dice la palabra del Señor, se lo voy a leer. Déjenme leer Salmo 133. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo, o sea, es como el aceite, es como la unción, dice, que cae sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. O sea, es como la unción que cae sobre la orden sacerdotal y baja hasta el borde de sus vestiduras. Hermanos, miren, lo que antiguamente se creía era que en el borde reposaba las virtudes. En el borde reposaban, hermanos, el poder de Dios. Ahí reposaba la unción. Por eso esta mujer dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, yo seré sana. Por eso cuando esta mujer, hermanos, aún en su condición, aún en su problema, aún, hermanos, en esa enfermedad, ella se atrevió a acercarse, aún en medio de la multitud, y solamente tocó el borde de su manto, y dice la palabra del Señor que instantáneamente el flujo de sangre se detuvo. Y cuando se detuvo, nuestro Señor Jesucristo se detuvo también, y Él dijo, ¿quién me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Y el apóstol Pedro le dice, Señor, toda la multitud te aprieta, toda la gente te aprieta, todos quieren llegar a ti, y tú preguntas, ¿quién te ha tocado? Sí, dice él, porque de mí ha salido virtud, de mí ha salido un poder de sanidad. Cuando la mujer se dio cuenta que había sido descubierta, hermanos, yo me imagino a esa mujer temblorosa, yo me imagino a esa mujer con miedo. Pero el poder, miren, por eso, miren, nosotros tenemos que atrevernos. Yo no sé por qué situación está pasando usted hoy en el día. Yo no sé cuál es su problema, gracias a Dios. Tampoco sabe mi problema, gracias a Dios. Pero atrevámonos a tocar el borde de nuestro Señor, que está a nuestro alcance.
Todos tenemos necesidad, de algo tenemos necesidad, de algo tenemos carencias, de algo, algún problema tenemos, alguna situación. Pero acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque, hermanos, ¿dónde vamos a encontrar solución a nuestros problemas? ¿Dónde vamos a encontrar solución a las situaciones que estamos viviendo si no solamente en Cristo Jesús? Solo en Cristo Jesús. Yo no sé si usted ha logrado comprender eso. Hermanos, muchas veces uno se desvía buscando soluciones por otros lados y no hay otra solución sino solamente en Cristo Jesús. Hermanos, las enfermedades, los problemas, las situaciones, las deudas, las acusaciones, las peleas, las riñas, hermanos, aún las amenazas, ¿dónde más sino a Cristo Jesús? Pero atrevámonos a creerle a Él. Atrevámonos a acercarnos a Él y decir: Señor, tanto tiempo he dudado de tu poder, tanto tiempo he estado en tu casa, Señor, y dependo de esto, dependo de lo otro, dependo. Hermanos, muchas veces dependemos de muchas cosas. Nuestra dependencia no está en Cristo Jesús. Pero hoy es el tiempo de que nuestra dependencia está en Cristo Jesús. A veces, hermanos, las situaciones en vez de arreglarse se empeoran. A veces uno, por ejemplo, con las deudas. A veces uno, hermano, por salir de una deuda que lo están apretando a uno, que le están llamando, que constantemente llegan a la puerta. Por querer pagar una deuda, uno se acerca a otro lado y presta aquí. Y, hermanos, si los intereses suben, llega un momento donde uno, ¿verdad?, siente el agua hasta aquí, ahogado ya. Acercámonos al Señor Jesús. Yo le quiero contar que hay un poder en Dios. Dios tiene poder para hacer las cosas posibles, aún las cosas imposibles. En ningún otro hay salvación, sino solamente en Cristo Jesús. En ningún otro hay esperanza, sino solamente en Cristo Jesús. Que nuestra mirada, hermanos, esté en Cristo Jesús, en el autor y consumador de nuestra fe. Solamente en Él. Hermanos, si usted conoce a alguien en alcoholismo, en drogadicción, solamente en Cristo Jesús. Aferrarse a Cristo Jesús. Buscar a Cristo Jesús. Anhelarlo a Él. Solo Él puede cambiar. Solo Él puede transformar. Hay muchos centros, el cual bendecimos, de veras hay muchos centros de rehabilitación en este lugar y los bendecimos, pero que momentáneamente traen solución, pero que muchos, hermanos, yo conocí a muchos que estuvieron en los centros, mientras estaban en los centros estaban bien, pero una vez que salieron, mientras no buscaron a Cristo Jesús, volvieron a caer. Aquí pasan muchos. Y dice: yo estuve en tal centro, pero me alejé y yo ya no me puedo levantar. Solo en Cristo Jesús. Y a través de su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que está obrando en nosotros. El Espíritu Santo es el que nos impulsa a buscar la presencia del Señor. El Espíritu Santo es el que nos alienta. El Espíritu Santo es el que nos anima. El Espíritu Santo incluso es el que nos abstiene, hermanos, de una vez más querer buscar, ¿verdad?, esas situaciones, esos problemas. Necesitamos conocer más a nuestro Señor. Amén. Bueno. Como terminé a tiempo, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no hay pregunta, yo voy a preguntar.